Buenos días. Me van a disculpar la botella de agua. Lo que pasa es que estoy sobreviviendo a un proceso gripal, por si acaso, y se me reseca un poquito la garganta. Muy agradecida con la doctora porque me ayudó bastante con su tema, con la parte que tiene que ver con la fisiología del embarazo. Y estuve pensando desde que me propusieron que presentara este tema, cómo lo iba a introducir. Y no les niego, ensayé varias introducciones, pero creo que la más real sería la de algunos de mis compañeros intensivistas, cómo reaccionan cuando, por ejemplo, le dicen, mira, tengo 2 pacientes, tengo una embarazada con una preeclampsia, ya con signos de alarma, está botagada, tiene 28 semanas de embarazo y tiene COVID. Y tengo un politraumatizado que tiene un trauma cráneoencefálico severo, fractura bilateral de cadera, tiene neumotórax bilateral. Y cuando tú le preguntas al intensivista, dice, tráeme el politraumatizado. No sé si les ha pasado. Tengo una compañera que me lo hace con mucha frecuencia. Pero entiendo que eso es difícil, porque es que el estrés que supone manejar no una vida, sino 2. Y encima de eso también tenemos que tratar con el ginecólogo, que como muchos especialistas no están acostumbrados a tener tantas complicaciones ni a tener ese tipo de pacientes en cuidados intensivos. En esta pandemia, lamentablemente, al inicio se habló de que las embarazadas tenían un factor protector contra el COVID-19. Para eso de marzo, abril y mayo, mientras estaban la gran mayoría de los pacientes que eran ya pacientes de mayor edad, veíamos lo que pasaba en Italia, en España, no se hablaba de embarazo, sino que habían ciertas publicaciones en internet que decían que había como cierto factor protector. Ya para septiembre las cosas fueron cambiando. Empezaron a notarse que habían no una susceptibilidad a que se infectaran más rápido, pero sí a que empeoraran. Y empezaron entonces las publicaciones de la OMS, de la OPS, de los CDC, y todos ellos empezaron a darnos la voz de alerta. Lamentablemente, ya para cuando llegó diciembre, cuando nos vimos casi arropados con el inicio de la segunda ola, yo entiendo que nos dormimos en los laureles como país, como personas, y las embarazadas fueron el principal foco de afectación. No voy a abundar sobre la fisiología del embarazo porque la doctora habló excelentemente sobre todo eso. Y tenía un profesor que decía que el embarazo es la única enfermedad que se considera fisiológica. Porque cuando tú hablas que un paciente tiene una vasodilatación generalizada, que tiene aumento de factores proinflamatorios, que tiene disminución de sus defensas naturales contra infecciones, que ella misma desarrolla defensas que pudieran en cierta forma afectar a su propio producto, a su propio hijo, y aparte de eso lo mezclamos con el COVID, no podemos pensar que tenemos una condición fisiológica, sino más bien un factor predisponente a complicación. Dentro de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, me interesa resaltar los que están en común con el COVID-19. Y es que al inicio del embarazo podemos ver que hay una anemia que se considera dilucional porque hay un aumento en el volumen circulante y esto hace que se diluya, por decirlo así, la sangre. Pero al final del embarazo es todo lo contrario, hay aumento de los factores proinflamatorios, hay aumento de los factores procoagulantes para tratar de disminuir el sangrado luego que ocurre la expulsión de la placenta y con la extracción del bebé. En cuanto al sistema inmunológico, tenemos las interleucinas que se elevan, que van a provocar que haya tanta inflamación a nivel, ya eso es a partir de las 33 semanas de gestación. Eso va a provocar que haya una facilidad en el organismo para desprenderse de ese bebé, que es un cuerpo extraño, y de la placenta. Si nos ponemos a analizar en la fisiopatología del COVID-19, miramos que solamente tenemos que tapar el título, pero es básicamente
los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. O sea, tenemos lamentablemente con el COVID una embarazada que si no le da COVID, ya de por sí tiene toda la predisposición para hacer cualquier complicación. Y si a eso le sumamos, porque eso es lo que hace el COVID, sumar inflamación, sumar factores procoagulantes, factores trombóticos, sumarle a esa paciente, gracias a Dios con un margen de tiempo, pero que no siempre es recuperable, dependiendo de las complicaciones que pueda tener la paciente antes de contagiarse con COVID. La doctora mencionaba los factores de riesgo. Los CDC, en una de sus publicaciones, ellos empezaron a recoger, tienen varias investigaciones en curso, y dentro de esas investigaciones ya empezaron a recoger los datos. Y ellos han identificado que las pacientes que son de raza no caucásica, o sea, los latinos, los hispanos y de raza negra, los pacientes con una edad materna mayor a los 25 años, no a los 35 ni a los 40 años, sino a los 25 años de edad, obesidad previa al embarazo, trastornos hipertensivos antes de estar embarazadas y diabetes mellitus, son las pacientes que tienen más propensión a complicación si se contagian con COVID-19. Y son las pacientes que generalmente, la gran mayoría de las complicaciones que pueden surgir, surgen en el tercer trimestre del embarazo. Es cuando si se contagian en ese periodo de tiempo, el pronóstico puede ser sombrío, tanto para la madre como para el producto. El diagnóstico de COVID-19, solo para mencionarlo, vamos a hacer, como todos los pacientes, por imágenes radiográficas y o tomográficas, lo que tengamos disponible, por la detección por PCR o por antígeno. Entonces, ¿cómo vamos a dividir estas pacientes para el tratamiento? Nosotros tenemos que pensar en dos pacientes. O sea, noten que no estoy hablando de la paciente leve, estoy hablando de la paciente que nosotros manejamos en cuidados intensivos. Entonces, en cuidados intensivos nosotros tenemos dos tipos de pacientes. La paciente que está crítica con COVID-19 y la paciente que se ingresó crítica por COVID-19, que son dos cosas completamente distintas y puede que en cierta forma ayuden a que el pronóstico sea mejor de la paciente. Estas directrices para prevención y manejo de la enfermedad respiratoria por coronavirus es la guía y el protocolo que tiene República Dominicana, que fue lanzada por el Ministerio de Salud en conjunto con la OPS. Está desde marzo del año pasado, está basada en las actualizaciones que tienen los CDC, en la guía que formó el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y es básicamente, si se ponen a revisar toda la literatura, es lo mismo en todos los países, porque todos estamos atravesando la misma situación. No hay un tratamiento específico para COVID-19 y el tratamiento es igual, no importa la edad gestacional ni la condición del producto, que ya no debería decirlo así, sino del feto, es el mismo que en un adulto cualquiera. O sea, ustedes van a tratar la paciente embarazada igual como tratan al señor de 80 años, al paciente de 41 años. El tratamiento es el mismo. Entonces, la paciente crítica con COVID-19 que no tiene afectación respiratoria, que no está desarrollando la enfermedad, sino más bien que es una paciente que usted la ingresó por una preeclampsia severa, por un síndrome GEL, por una eclampsia, por un choque hipovolémico luego del parto, por un desprendimiento prematuro de placenta, por cualquier razón que la llevó a UCI, pero que solo tiene como hallazgo de COVID una prueba positiva, el manejo es de la condición de base de la paciente. Y la doctora perfectamente presentó cuál era el tratamiento que sugería el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Quería mencionarles este artículo que fue presentado en la revista de Ginecología y Obstetricia americana sobre la preeclampsia y su asociación con el COVID-19, como mencionaba anteriormente. Y es que son tan parecidos el mecanismo de acción tanto del COVID en la embarazada para presentar trastornos hipertensivos en el embarazo
como lo que fisiopatológicamente ocurre en la preeclampsia, que hay inclusive personas que se han atrevido a clasificar un nuevo síndrome de preeclampsia asociado al COVID, que nada tiene que ver con la fisiopatología que se desarrolla por la afectación de la placenta, que es la que provoca el daño tisular en las pacientes con preeclampsia. Entonces, el tratamiento, como muy bien mencionó la doctora, acá está, no voy a abundar en eso. Iniciamos con la Betalor en las pacientes que tienen por encima de presión sistólica 160 milímetros de mercurio en 2 tomas en menos de 4 horas, o que tienen una diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Vamos a continuar con hidralazina. Si no hemos logrado que en infusión o en bolus el Betalor funcione, vamos a administrar hidralazina y nos vamos a ayudar de la nifedipina como antihipertensivo oral. Como muy bien resaltó la doctora, el sulfato de magnesio no es un antihipertensivo, no es un tratamiento inmediato de convulsión, es preventivo por su efecto estabilizador en la membrana cerebral. Y lo que estamos tratando es de evitar que la paciente convulsione, no yugular una convulsión. Se han visto casos de parada cardíaca luego de la administración rápida de sulfato de magnesio, porque erróneamente hay personas que piensan que administrando el sulfato de forma rápida podemos parar la convulsión. Para eso hay otro tipo de medicamentos que son los que debemos utilizar. Los esteroides, en este caso, es para la maduración pulmonar, y el manejo expectante solamente se va a dar a las pacientes que se ha logrado en las primeras horas el control de los niveles tensionales, que tienen una edad gestacional por debajo de las 34 semanas y que queremos ganar un poco de tiempo para para garantizar que haya una mejor viabilidad fetal. Miren, este medicamento, no sé cuántos han tenido la oportunidad de probarlo, se llama Regencov, es un cóctel que tenemos disponible de casirivimab e indevimab, son 2 anticuerpos monoclonales. En este tipo de pacientes que no tienen complicación por COVID-19, pero que están positivas y que tienen factores de riesgo importante de complicación, se pudiera utilizar en el estudio Recovery, que es de todos los estudios, creo, el más importante, se resaltó la capacidad que tiene este fármaco de unirse al germen y evitar que haya una unión con el huésped, y por ende hay desaparición de síntomas mucho más rápido, hay negativización de los pacientes mucho más rápido. Nosotros lo tenemos disponible en el hospital y lo hemos utilizado, y realmente hasta ahora los pacientes que se han podido utilizar en un estadio leve de COVID-19 no está aprobado para pacientes que tienen requerimiento de oxígeno, porque no se ha visto que haya una mejoría. Pero es bueno que lean sobre ese medicamento que está disponible por el ministerio y que realmente está dando muy buenos resultados. Este es nuestro problema, la paciente crítica por COVID-19. Esa paciente que llega con una insuficiencia respiratoria aguda, que a lo mejor puede estar con un trastorno hipertensivo del embarazo, que puede estar con una diabetes descompensada, y que tiene una edad gestacional por debajo de 28 semanas, por debajo de las 26 semanas. Entonces, aquí es donde viene el problema. ¿Qué vamos a hacer? Porque no es la paciente sola a la que vamos a manejar. Ahí tenemos un bebé que en cierta forma pudiera estar contribuyendo a que la paciente no esté en muy buenas condiciones, pero que también tenemos que tratar de garantizar su bienestar. Entonces, se debe reunir un equipo, se debe formar un equipo multidisciplinario
que principalmente estén el neonatólogo, el ginecólogo, el intensivista y el anestesiólogo para tomar una decisión. Todos los hospitales que se vean involucrados con pacientes obstétricas deben conformar un equipo y una adaptación del protocolo nacional a su realidad, porque lamentablemente ninguna de las guías consultadas, ninguna de la literatura que hasta ahora tenemos disponible, nos dice a qué edad gestacional nosotros podemos interrumpir un embarazo y que haya éxito. Nosotros como hospital lamentablemente hemos tenido de todo. Hemos tenido pacientes con edad gestacional que la hemos dejado avanzar y han fallecido. Hemos tenido pacientes que la hemos desembarazado y han fallecido. Pero hemos tenido pacientes con edad gestacional de 6 semanas que la hemos manejado, que han estado en ventilación mecánica y que hoy hemos recibido fotos de sus bebés y de ellas en muy buenas condiciones. Lamentablemente es muy poco lo que conocemos todavía sobre el COVID-19 y sobre todo de la afectación en las pacientes embarazadas, pero debemos tratar de mantenernos actualizados y sobre todo formar un equipo que debe tomar decisiones. Entonces, si vamos a intubar a los pacientes, son los mismos criterios de los pacientes generales, y luego de intubado, en este paciente no se debe permitir el chance. Usted debe pensar en el bebé, si se puede. Si hay viabilidad fetal y la paciente está hipoxémica, intúbela y manéjela, porque es muy probable que si se hizo una intubación a tiempo, el bebé también sobreviva. Si no sobrevivió ya, se tomarán otras medidas más adelante. Pero la indicación de intubación endotraqueal y el manejo con benzodiazepinas no es una indicación de desembarazo hasta ahora con las guías actuales. Y hay muchos casos clínicos publicados de 1 o 2 hospitales donde van hablando de su experiencia con este tipo de pacientes. ¿En qué momento proponer el desembarazo? Bueno, lo mismo que he ido hablando todo el momento. Tener COVID no es una indicación de desembarazo. Debe haber una viabilidad fetal, debe haber una condición materna o debe haber una condición fetal para el desembarazo. ¿Por qué vía? Bueno, como muy bien mencionó la doctora, el parto vaginal hasta ahora es la indicación 1A, siempre y cuando no haya una contraindicación materna o fetal, como el sufrimiento fetal agudo o un desprendimiento prematuro de placenta, que contraindique el parto. Entonces, ahí tendríamos que hacer una cesárea. Entonces, puntos a recordar: se debe establecer un protocolo institucional basado en las guías actuales disponibles. El COVID como el resultado positivo para COVID-19 no es una indicación de cesárea. El parto vaginal, según ginecología y obstetricia, sigue siendo la indicación 1A y debemos tratar la condición de base porque hasta ahora está demostrado que es el factor que mejoraría o empeoraría el pronóstico. O sea, dependiendo de la condición que tenga la paciente que usted está manejando, va a afectar en una gran cantidad el pronóstico de su paciente. Entonces, estos estudios actualmente los tiene la CDC, son como 7, solamente puse los 4 más importantes. Desde el 29 de ahora, noviembre pasado, pueden consultar en la página del Centro de Control de Infecciones y van a ver que hay una estadística específica para pacientes obstétricas, donde ellos ya les van diciendo a ustedes cuáles son las razas más afectadas, qué países son los más afectados, cuál ha sido el pronóstico de las que se embarazaron recién inició la pandemia, cómo han nacido sus bebés, si han encontrado algún tipo de lesión. Entonces, es importante que nos mantengamos actualizados hasta este momento. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención.